Cuando la vida se nos quiebra porque nuestros hijos, la vida se les acaba, por la razón que sea, los recursos que tenemos son confusos para muchos de nosotros, para otros son más claros. Hemos intentado traer diferentes formas de ver y de vivir lo que es la ausencia y muerte de nuestros hijos, para que todos encuentren espejos, es decir, como que encuentren a otras personas que sepan que no están solos. Y por supuesto, en abrazos, pues han ya visto, me parece que mucha gente que nos ha acompañado. Hoy vamos a hablar de la religión. Vamos a hablar de algo que para algunos se les sacude tanto al punto que cambian muchísimo en sus creencias y para otros, que es el caso de hoy, más bien se afirma aquello que creen y encuentran muchos recursos en lo que creen, en su religión. Así es que el tema de hoy será la fe, la religión y el dolor. Bienvenidas compañeras, hemos invitado a tres compañeras que nos dijeron que sí a hacer este podcast. Vamos a presentarlas. Lexi, Buenas noches, mi nombre es Lexeudi Triago, soy de Venezuela, en estos momentos temporalmente en México y bueno, yo soy católica y considero que mi fe en Dios y la religión me ha ayudado a transitar este camino. Soy la mamá de Diego Jesús. Diego partió de 15 años de una manera inesperada por ahogamiento hace casi 2 años y sé que él está conmigo y que yo soy parte del plan de Dios. bienvenida, bienvenida. Marce, Buenas noches, muchas gracias, Mary, por la invitación. Mi nombre es Marcela Osbat, soy la mamá de José Luis Herrera. Él murió hace 27 meses, súbitamente, electrocutado haciendo un trabajo en su casa. Soy católica. Para mí, mi religión ha sido uno de los pilares más fuertes que me ha sostenido en estos momentos. Muchas gracias por la invitación. bienvenida, bienvenida. Avi, bienvenida. Hola, buenas noches, Enrique, gracias por la invitación. Yo soy Abigail Fonseca, soy mamá de María Fernanda, quien trascendió a la edad de 13 años el día 17 de julio del 2022. Ya está a unos días de cumplir 2 años. Y pues también la fe en Dios es la que me ha pues sacado adelante, ¿no? Y pues soy católica. Bueno, Gracias. gracias y bienvenidos, bienvenidas compañeras. A mí me conocen, mi nombre es Manrique, soy papá de Manrique y de Elena, mi niña grande. Y bueno, ya les decía, me interesa o nos ha interesado mucho el conocer diferentes formas de ver esto. Todos aprendemos con lo que los demás han vivido. En el tanto nos abramos y eso es muy importante. Hoy me voy a abrir a las creencias religiosas y antes de empezar les decía, bueno, yo no creo tanto, pero estoy dispuesto a escuchar sin duda y aprender. Les quiero preguntar, bueno, ¿cómo se enfrenta la ausencia, más allá de la forma en que se van nuestros hijos, a través de nuestras creencias que de alguna manera podemos llegar a pensar que nos traicionaron? Marce, Bueno, definitivamente me sentí traicionada y olvidada el día que pasó el accidente. Recuerdo muy bien que en ese momento, cuando se lo estaba llevando la ambulancia, me arrodillé. He sido una persona muy activa en la iglesia, soy una líder y siempre he estado sirviendo. Sí, me gusta mucho servir, ayudar a los demás, ayudar en mi comunidad. Y recuerdo que me arrodillé y dije, Señor, nunca te he pedido nada, pero te pido que por favor, tú que reviviste a Lázaro y yo creo en ti y en los milagros, yo sé que mi hijo va a estar bien, yo te lo pido. Y para mí fue muy duro el escuchar y el entender de que yo hice esa oración que en fe y no fue escuchada. Te cuestionas mucho, muchísimo. Y pensé mucho en dónde está el Dios a que yo le he servido tanto en ese momento, pero al pasar de tiempo me fui dando cuenta de que no iba a pelear con Dios, iba a pelear, no le iba a pelear a Dios, iba a pelear con Dios. Y esta batalla la voy peleando con él de la mano. ok, ok. Importante. Bueno, ya nos contarás cómo estamos en este momento. Lexi, bueno, contanos cómo
¿Cómo se ve esto desde tus ojos? Bueno, yo soy católica también, como ya les comenté, y más bien yo le pregunté a mi psicólogo si era que yo estaba mal, porque yo no pude pelear con Dios. Y mi presencia en la presencia de Dios en mi vida siempre ha sido muy, muy, muy importante. A pesar de que yo no fui criada, vamos a misa todos los domingos, pero mi mamá sí me llevó, hice la primera comunión y sí sentí una energía cuando voy a la iglesia, siempre la he sentido. Como siempre, uno se va alejando y llega el momento en que te alejas y en el caso mío, estuve lejos de la iglesia por mucho tiempo, pero una amiga un día, Diego tenía 11 años y me dice, Lexeudi, ¿cuándo vas a llevar a Diego a hacer la primera comunión? ¿Cuándo vamos a ir al catecismo? Y casualmente en ese momento llegó una persona de la iglesia, sí, servidora, y yo decido inscribirlo y empiezo a vivir el proceso de esa catequesis familiar en mi parroquia Santa Gema, en Barquisimeto, y fue una cuestión porque fue también coincidente con un año muy duro en Venezuela, que fue el año 2017-2018, donde las necesidades nuestras no fueron muy grandes, muchas cosas, y yo le pedía mucho a Dios y siempre encontraba la respuesta. O sea, esa oración siempre con mis hijos, el Padre Nuestro, todo esto, y no me pude pelear con Dios ese día que Diego se fue. Yo viví todo ese episodio de su trascendencia, porque a pesar de que técnicamente fue una tragedia, no me gusta hablar de la partida de Diego como una tragedia. Para mí es una palabra que es demasiado fuerte. Y en ese momento, esperando que lo encontraran, esperando que alguien salvara a Diego, yo grité desde el primer momento porque yo lo vi hundirse en el agua, yo viví todo eso y yo miraba al cielo y era un día hermoso, hermoso, con un sol hermoso, brillante. Y yo decía, esta es tu voluntad, me está pasando a mí, es tu voluntad, pero no era peleando. Entonces, sucede, Diego se va y yo quedo como en un limbo, porque es un limbo terrible ese momento en que tú dices, estaba aquí hace 2 minutos, ¿dónde está? Y mi primer pensamiento fue llamar, que alguien llamara para mi casa, donde estaban mi gente de la parroquia, porque ya era más activa en ese tiempo, y que le pidieran al padre que estaba en ese momento que me esperara en casa y me explicara dónde estaba Diego. Pero él no pudo estar, le pegó mucho la noticia, el padre Carlos Bracho, que también trascendió después, pero no me pude pelear con Dios y mi psicólogo simplemente me respondió, esa es tu creencia, esa es tu forma de vivirlo. Ujú. Y al final yo le he dicho también al papá de Diego que simplemente sin mi creencia yo no hubiese soportado y que yo considero que somos parte del plan de Dios y por eso no me he peleado con él y me lo he cuestionado, realmente me lo he cuestionado, es que yo no sentía lo que tenía que sentir o yo no soy normal, simplemente me preguntaba eso, es que yo no debo ser normal y mi psicólogo me decía, es que tú eres una persona de fe, esas son tus creencias y no, en este momento no las vas a cuestionar, ni siquiera le agarré fobia a la playa porque yo decía que un lugar tan hermoso no podía tener la culpa de lo que había pasado. Y ahí me aferré a que somos parte del plan de Dios porque Diego dijo cosas, así como las dijo Manrique, la he escuchado, señor Manrique, Diego dijo, si yo me muero, que sea ahogado, porque primero te desespera y después te llega la paz. Entonces, ¿de dónde saca una criatura de 15 años con muchísimos sueños que quería ser basquetbolista, que quería llegar muy lejos? ¿De dónde saca él eso? ¿De dónde nació ese pensamiento? Entonces, hay muchas diosidencias, pero básicamente en cuanto a mi religión, yo no me pude pelear con Dios. Y hay momentos de momentos y todas sabemos que el duelo es un proceso muy, muy, que no es lineal. Y en los peores momentos sigo pensando que esto es una enseñanza y he aprendido en estos 2 años que hay muchas cosas más allá y somos parte de su plan. Ok, parte de un plan. Avi, ¿te sentís parte de ese plan? Aún no, Ok, aún no me siento parte de ese plan porque, como comenta Marce, pues cuando mi hija empezó, cuando yo la vi el primer día con esa alergia en su piel, pues luego a mí en cabeza se me vino, es algo que aún no me explico, pero dije, mi hija se va a morir. Y hasta yo dije, ¿por qué estás pensando eso? Cállate, ¿no? O sea, no pienses eso. Después de que empezaron a decirme que iba grabando, que su vida estaba en peligro, yo decía, ¿cómo es posible? Y en mi cabeza sonaban las alabanzas. Y yo me enojaba mucho y decía, o sea, yo a nadie le conté hasta después, ni a mi familia, sino que yo veía a mi hija y yo decía, ay, Dios mío, no te la lleves, déjala, siento algo, o sea, nunca había sentido yo eso por mis hijas. Y fue la primera vez que yo sentía y escuchaba que yo cantaba las alabanzas en mi cabeza.
Y yo decía, "Ay, cállate", o sea, me insultaba, ¿no? Yo decía, ¿por qué estoy pensando en eso? Cuando llegamos al hospital, de que me la trasladaron de un hospital a otro, había una capilla y pues me decían, hay que orar, hay que pedirle a Dios y todo va a estar bien. Y yo decía, bueno, yo antes de todo eso, yo crecí igual en una religión católica. Sí llegué a ir a la iglesia, pero ya de grande pues uno cambia ciertas formas de vivir y pues ya no llevaba yo a cabo lo que era ir a la iglesia y todo. Sin embargo, siempre les inculqué a mis hijas hacer su oración antes de dormir, encomendarse a su ángel de la guarda, pero hasta ahí. O sea, era algo así, yo puedo decir que era algo normal, ¿no? Sin ser tan fanática como muchos lo dicen. Ujú. Cuando pasó eso, que yo iba a la capilla en el hospital para orar por mi hija, yo me hinqué, le supliqué, le escribí una carta, le lloré, le imploré, le dije, bueno, si nunca te he orado, le digo, bien dice que cuando necesita uno de ti, aquí estamos, ¿no? Y pues aquí estoy, con toda la fe del mundo, pero mi alma, ya sabía que no iba a poder ser. O sea, yo, mi espíritu, mi alma, no sé cómo se le diga, ya lo sabía, ya sabía que mi hija iba a trascender. Sin embargo, pues me daba miedo decirlo o si siquiera pensarlo. Y pues yo seguía aferrada a lo que es lo terrenal, ¿no? A seguir orando y seguir pidiendo. Cuando mi hija falleció, antes de que ella falleciera, ella entró en 3 paros. En el segundo paro que salieron a avisarme que estaba muy grave la situación, yo estaba gritando, yo estaba llorando y todo, y de repente sentí una paz que no, hasta la fecha, no sé cómo explicarla. Y le dije a mi esposo, mi hija se acaba de ir. Y me dijo, cállate. Le dije, sí. Le digo, acaba de irse. Le digo, no sé cómo explicártelo. Le digo, pero se acaba de ir. Pero yo ya no lloraba, yo ya no, como, no es que no sintiera nada, sino que me estaba yo creo que preparando Dios y mi hija para afrontar lo que venía, que era entrar y que la doctora me dijera que mi hija había fallecido y verla. Cuando ella sale, a la tercera vez que ella sale, me dice, necesito que pasen. Yo ya sabía que mi hija ya no estaba, pero yo estaba con mucha paz, mucha tranquilidad. Pasé, me dijo, su hija falleció a tal hora y lo sentimos mucho. Y le dije, sí, voy a pasar a ver a mi hija. Pasé, le di su bendición y, y en ese momento que yo le di su bendición, la tomé de la mano y le di su beso, me salí, porque era tan duro verla de esa forma ya pues sin vida. Fue como un golpe que toda esa paz que yo sentía en ese momento, que yo di la vuelta para salir de la UCI donde ella estaba, me desboroné, me deshice, le dije a Dios que si yo me negué, que si yo le lloré y le supliqué que me la dejara, no lo hizo. Y entré en un coraje con él que cuando salí a darles la noticia a mis familiares me dijeron, es que ya está con Dios. Y yo dije, ¿y si no está con él? ¿Y si él no se la llevó? ¿Y si está vagando aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo la ayudo, no? Y yo decía, no me hablen de Dios. Dije una grosería y dije que no quería saber nada de esto. Después, cuando fue pues sí, lo del sepelio y todo eso, yo todavía seguía molesta con él, hasta después de que ya pasó un mes, 2 meses de que ya había fallecido. Fui a una iglesia y le dije y le pedí que si lo tenía que perdonar, lo perdonaba, que si tenía yo que estar bien con él para volver a ver a mi hija, lo aceptaba. Y le dije, solo mándame una señal de que está contigo. Y lo hizo en ese momento. Estaban cantando, estaban alabando, y cerré mis ojos y fue como un flashazo donde vi a mi hija a un lado de él y la vi llena de vida, su pelo largo, con una coronita de flores blancas, que fue la primera y la última vez que yo la vi al lado de él. Y fue cuando le dije gracias, aunque no me digas los motivos del por qué o, o por qué ella, esa señal que él me dio, porque sé que eso fue, la recibí con mucho respeto, mucho amor y claro que era ella y era él. Y desde entonces, pues, soy fiel a su palabra. No voy constante a la iglesia porque aquí donde vivo no hay una iglesia como tal formal.
pero sí creo en él, creo en la Iglesia Católica y en lo que me ha pasado, gracias a él. Gracias. Ok, ¿verdad? Es, es tan, tenemos historias tan diferentes, pero tan parecidas a la vez, Ujú, ¿verdad? sí. Ahora que las escuchaba, he recordado cosas. Es vacilón cómo uno tiene una posición en un momento determinado y el administrador de las memorias le dice, acordate de tal cosa. Bueno, Manri era muy, muy, muy lleno de Dios, ¿verdad? Él era increíblemente lleno de Dios, escribía cosillas de Dios, él escribía Wow. muy bien. Y Solillo solo se hizo monaguillo. Y él era un chico muy simpático, era muy vacilón. Y entonces lo veíamos como monaguillo y nos hacía carillas, vieran qué bonito que es recordar todo aquello. Y después nos contaba lo que hacía el padre detrás de, ¿verdad? El padre hizo tal cosa y es muy vacilón todo aquello. Y después de muerto él, ¿verdad? Uno vuelve a ver aquello y dice, con razón estaba tan cerca. Entendía cosas que uno necesita mucho más tiempo y mucho más vida para entender. Y bueno, ahora, antes de empezar, hablábamos de diosidencias y de cosas hoy mismo, al empezar este podcast, ahí Lexi está a través de una de ellas. Ujú, Eh, Recordé algunas, o un poco lo que dijo Avi, el Manri tuvo muchos novenarios, ¿no? Porque, bueno, uno mi familia, uno el colegio, Ujú, uno en el barrio, ¿verdad? Y yo ya estaba tan cansado, yo nunca he sido muy, muy lleno de esto de la iglesia, nunca lo fui. De hecho, mi papá se declaró ateo de toda mi vida, o sea, lo único que tengo, mi papá ateo. Mi mamá muy, muy creyente. Y en esas dos posiciones yo tenía un espacio donde yo quisiera, ¿verdad? Por toda mi vida. Cuando me quedo sin Manri, yo estaba súper enojado con Dios. Pero recuerdo que en el novenario del barrio, que fue el más sencillo, el menos lleno de flores, pero fue como el más, más lleno de Manri, porque habían visto a Manri crecer en el barrio desde muy niño y la gente estaba increíblemente conmovida con todo lo que había sucedido. Recuerdo que el padre que hizo la homilía me contó algo que yo estuve en el accidente de Manri y se supone que estuve todo el tiempo y que se suponía que me recordaba de todo. Pero él me dijo, no, no te diste cuenta, pero yo fui el que le di los santos óleos a él, los primeros santos óleos. Y yo no lo recuerdo. O sea, después de haber dicho por él, yo no lo recuerdo. Y claro, lo sé, hay como partes de la historia que no recuerdo. Eso lo sé. Y bueno, aquello me puso en un lugar que no esperaba, ¿verdad? Y cuando él nos da la hostia, también nos da vino. Y cuando el vino entró en mi boca, o sea, yo sentí un algo que jamás había sentido. Y en ese instante sentí que Dios estaba conmigo. No sé cómo, o sea, son estas cosas que uno sabe que no sabe cómo las sabe, ¿verdad? Un poco, o sea, solo lo sé. ujú. Eso ujú. no significó que yo hiciera las paces con él, ni que me hiciera mucho más religioso. No le funcionó, si esa era su intención. Pero les voy a contar algo. En mi primer año, que fue una crisis enorme, como las que ustedes seguramente han vivido, dentro de mí, un poco como dice Avi, ¿verdad? No habían melodías ni no, lo que había era un pensamiento recurrente que me decía, esa era mi voz interior, que me decía, si Dios está permitiendo que suceda y que haya sucedido todo esto, será para algo. Yo estaba en el peor de los desastres y una y otra vez venía y me decía mi voz interior, si esto es para, será para algo. Bueno, hoy diría que es para hacer este podcast, ¿verdad? Porque el algo es un instante en el tiempo, no es Ujú, como, no sé, un edificio o algo parecido. Y les decía a las compañeras que a diferencia de quien fui, hoy soy increíblemente más cercano a Dios. Y la puerta la abrió Manri, ¿verdad? Pero no soy religioso, no puedo decir que lo soy. Y ante eso yo les voy a decir, bueno, ¿y qué más han encontrado en la religión? No sé, voy a decir en las oraciones o en el rezo o en los ritos o
¿qué más han encontrado como recursos que les ha permitido enfrentar todo esto que está lleno de dolor y que hoy le dijeron sí a este podcast? Empecemos por vos, Lexis. Bueno, como les comenté, yo soy mamá de dos, ¿verdad? De dos caballeros. Uno tiene 28 años y que es José Tomás y Diego. Diego fue un niño muy deseado porque José Tomás ya tenía 11 años y él llegó como un regalito sin planificarlo, pero él llegó como un regalito y fue muy, fuimos o somos, ¿ok? Porque no me gusta hablar de él en pasado, sigo hablando de él en presente. Somos muy cercanos y yo siempre me pregunté, ¿por qué si nos llevábamos tan bien, si había tanto amor? La preocupación era mutua, éramos muy pegados. ¿Por qué pasó todo esto? Como les decía, yo comencé a ir al proceso de catequesis familiar, empecé a vivir todo un proceso y antes de que Diego se fuera, yo siempre me preguntaba, yo estuve en México, estuve acá en 2020 y me agarró la pandemia. Y Diego tenía 13 años y él estaba en Venezuela y yo estaba acá por trabajo y yo pensaba, yo me equivoqué, yo no voy a volver a ver a mi hijo porque aquello era tan desastroso lo de la pandemia y yo le pedí a la Virgen María de rodillas, porque yo me hincaba y hacía la coronilla de la misericordia y hacía todas las oraciones y le preguntaba a la Virgen María, ¿cómo lo soportaste? ¿Cómo tú soportaste perder a tu hijo? O sea, y siempre fue como una pregunta ahí, ¿no? A todas estas, yo cuando Diego nació, un niño tan deseado, yo también, cuando yo lo disfruté muchísimo, porque si de algo le doy gracias a Dios, es de esos 15 años, 6 meses y 26 días que yo lo tuve conmigo, porque fue un niño muy amoroso y yo lo disfruté, lo bañaba, lo vestía, todo lo que tuvo que ver con él, todos sus procesos yo los disfruté al máximo, pero hubo momentos en ese crecimiento donde yo tuve un temor en mi subconsciente o no sé, en mi espíritu, me decía que yo no lo iba a ver viejo. Era así como algo así, y era como yo brincaba, pero jamás se lo dije a nadie, jamás. Eso fue algo que se quedó dentro de mí hasta ese día, hasta ese 23 de septiembre, que en la playa él se me fue, y ahí se lo dije a alguien, y yo nunca lo declaré ni nada de esto. Ahí, en plena embarcadero donde me llevaron después, hay una Virgen del Valle grandota en el embarcadero de Chichiriviche, y yo le tomaba las manos y le decía, ayúdame, porque ya yo sé lo que tú sentiste. Y yo sentía entre ella y yo, porque sí lo he sentido como una vocecita o es nuestro subconsciente, aguanta porque esto es muy duro, ¿ok? Después de eso, hubo una palabra y yo se la he dicho a muchos padres con los cuales he tenido que compartir. Mi guía espiritual después del momento de la partida de Diego fue el cura de mi parroquia, el padre Carlos Bracho, que falleció 11 meses después de Diego a sus 33 años. Falleció de una forma inesperada para todos fue un golpe muy duro. Era un cura atípico, era el cura Chamo, porque el cura Chamo se iba a la parroquia, nos tocaba aguinaldo, y era intenso, pero por su cercanía con la feligresía. 3 meses después de la partida, él fue y hicimos también los novenarios, señor Manri, en mi barrio, ¿verdad? En mi cancha, porque Diego era basquetbolista y donde él pasó el último mes, Diego jugando básquet porque él quería evolucionar en su básquet. Y allí hicimos los novenarios. Una decisión mía, yo quiero hacer los novenarios de Diego, sus 9 noches en esa cancha. Y eso era mucha gente, porque al igual que con Manri, la gente se sentía muy conmovida por lo que había pasado con Diego, porque era un chamo del barrio, conocido, de la Sucre. Bueno, el padre no lo vi yo, sino hasta el último novenario, porque él me dijo, yo me enfermé. Cuando a mí me dijeron que tu hijo había muerto, yo me enfermé y no te pude atender, pero aquí estoy. Y yo estaba haciendo mi rezo y rezando mi rosario con toda la fe y me decían, el padre llegó, Lexeudi, tienes que atender al padre. El padre que se espere porque yo estoy en mi rezo, yo estoy hablando con la Virgen María y estoy aquí y ya va, que se espere. Porque a veces no, en ese momento no éramos muy cercanos y yo decía, porque él es el cura, él va a llegar y me va a interrumpir el rezo. No, y yo seguí rezando. Cuando terminó el rezo, él se acerca y conversamos y me dice eso y me dice, si quieres conversamos el día tal, porque yo quería que alguien me explicara para dónde se había ido Diego, a pesar de que yo lo sabía, pero yo quería una palabra. Y ese día el padre hizo una misa bellísima, bendijo a todo el equipo de básquet, eso me quedó en un video precioso. Yo digo que con esos novenarios hicimos que mucha gente se uniera, porque fue una manera, porque también los católicos buscamos una manera de evangelizar, de multiplicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos necesita como instrumento para llevar su palabra. Y su palabra no es literal lo que dice la Biblia. Sí, la palabra de Dios es esa bendición de la Biblia, pero es también la manera en que tú la interpretes. Es llevar, y simple y llanamente son dos
mandamientos los que nos dejó Jesús cuando vino a la tierra. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y practicando esos 2 mandamientos, ¿verdad? Que al final son los 10 que dice la Iglesia Católica, pero realmente viviéndolos es que tú puedes vivir la espiritualidad. Bueno, el padre me dijo, el jueves te espero en casa de una amiga para conversar sobre la partida de Diego, y me leyó un versículo de la Biblia que yo nunca había leído jamás, y se los invito a que los lean, que es en el libro de la sabiduría, capítulo 3, versículos del 1 al 9, y habla de la muerte cuando no se espera. Y dice que para los insensatos, para las personas normales o para aquellos que juzgan a los demás, la muerte es un fracaso. Pero resulta que no, que Dios lo probó a nuestros hijos y los encontró dignos de ir a donde él están. Y después ellos volverán con Dios cuando Dios venga o Jesús venga nuevamente a la tierra. Nuestros hijos van a estar allí porque fueron probados como el oro y Dios los encontró digno de ellos. Entonces los invito a que lo lean, no lo voy a leer ahorita porque es muy largo, pero mucha gente al escuchar ese libro de la sabiduría, capítulo 3, versículos del 1 al 9, queda impactada, porque dice, realmente es así. Y mucha gente, como les decía, yo me niego a hablar de la partida de Diego como una tragedia, porque para mí, a pesar de que técnicamente el hecho de que él se haya ahogado en una playa a sus 15 años es una tragedia, para mí simplemente el padre Bracho me dijo, era su día, porque todos venimos con una fecha de nacimiento y esa la sabemos, pero ese mismo día se escribe la fecha de nuestra partida y es un plan que ya está hecho. Y en mi caso muy particular, Diego dijo cosas, hizo cosas que después me dicen a mí, de alguna manera él sabía que era su día. Y es triste reconocer eso, porque tú dices, ¿por qué? Yo quiero cambiar las cosas, yo no quiero vivir esto, ¿y por qué me eligieron a mí? ¿Me entiendes? Y resulta que como un niño de 15 años dice, si yo me voy de este mundo, que sea ahogado, porque primero me voy a desesperar, pero después llega la paz. ¿De dónde lo sacó? Y al principio yo me desesperé, yo dije, lo hizo a propósito. No, no es así. Pero eso es lo que yo he encontrado en la religión. He encontrado, como lo dicen muchas canciones, los ojos de una persona agradeciéndote tus palabras. Cuando tú abrazas a otra persona y le dices, aquí estoy, estoy contigo, te quiero ayudar en este momento tan terrible. Y por alguna razón yo pienso que, y lo decimos en la Fundación Mis Hijos en el Cielo, que es donde yo participo en Venezuela, somos madres de ángeles y fuimos escogidas para vivir esto, o escogidos para vivir esto por nuestro proceso de evolución espiritual, porque simplemente nos tocaba ayudar a otros por una lección que tenemos que aprender. Y yo sé que es muy duro, pero a mí la religión me ha dado eso. O sea, o yo lo he encontrado en la casa de Dios. Y para mí, y haciendo el cuento más corto, cuando vamos a misa, ¿verdad? Que mucha gente cuestiona la misa como un acto litúrgico, como un protocolo, pero resulta que la unión de todas esas personas en espiritualidad hacen que Dios se presente en ese minuto y en ese momento. Aunque haya mucha duda de los sacerdotes y todo este tipo de cosas que hemos vivido, la unión de todas esas espíritus pidiendo, alabando a Dios, permiten que Él se presente en ese momento. Y a mí en particular, yo siempre a mis 2 hijos vamos a rezar el Padre Nuestro. Es la oración que Dios nos dio y nos enseñó. Miren, recen esta oración. Es una oración hermosa. Y yo desde pequeñitos los acostaba y les decía, vamos a rezar. Y rezábamos el Padre Nuestro, y en particular Diego, José Tomás se tuvo que ir del país y Diego se quedó conmigo, y era yo allí tallándole el Padre Nuestro. Resulta que, y me lo llevaba a misa, hizo su primera comunión, y en la misa siempre nos tomábamos de la mano, en el momento del Padre Nuestro, se estila tomarnos de la mano. Después de pandemia eso se quitó, pero siempre mantuvimos eso. Y después de los novenarios de Diego, yo voy a la iglesia, porque los novenarios no fueron a la iglesia, voy a la iglesia con una gran amiga, y cuando vamos a rezar el Padre Nuestro, yo traigo ese momento a mi mente y siento su mano tomando mi mano derecha y siendo el calorcito. Y yo decía, no lo puedo creer, estoy sintiendo como si él me estuviera agarrando la mano. Y no lo he dejado de sentir en cada una de las misas a las que voy. En toda misa yo me quedo en el momento en que el padre dice, y ahora vamos a decir la oración, que Jesús nos enseñó. Y yo me paro y estoy ahí con la mano y lo he sentido. Lo he sentido. Una vez aquí en Barquisimeto fuimos todas las de la fundación a un monumento altísimo que está, y en la cumbre del monumento alguien dice, vamos a rezar el Padre Nuestro. No fue algo planificado. Y yo tomo las manos de las personas que están conmigo y fue impresionante la energía que yo sentía en mis manos. Yo decía, esto no puede ser. Estábamos en un lugar donde el cielo se veía súper azul y yo he sentido la presencia de Dios y la manifestación de mi hijo a través de esa oración tan sencilla. Para mí la religión es como tú la tomes.
no es algo literal donde tú vas a estar juzgando a los demás, no, tu apertura, la apertura de tu alma, y es como es una vía, ¿ok? Es un lugar donde todos nos encontramos, y eso es lo que la religión me ha dejado a mí. Muy bien, muy increíblemente bien. Y lo bonito es tener un refugio, que eso es lo que tenés en la religión. Exactamente. Y además encontrás explicación y la aceptás. Ujú. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Sí, exactamente. Marce, bueno, vos nos contaste que empezó esto como una especie de desastre, ¿verdad? Y bueno, la respuesta no estuvo como vos la quisiste. ¿Y cómo siguió toda esta historia? Bueno, siguió que para mí siempre hay una parte de las escrituras en la Biblia donde está cuando María y José van y presentan al niño Jesús. A María le dicen que una espada va a atravesar su corazón. Toda la vida en mí siempre eso tuvo como un impacto. Yo decía, wow, el dolor de una madre. Y yo fui madre muy joven, a los 17 años yo tuve a José. Siempre para mí ha sido, y por ejemplo en Semana Santa, como que me conectaba mucho con el sufrimiento de esa virgen que había perdido a su hijo. Tengo muchos amigos sacerdotes, unos de ellos son mexicanos, y recuerdo que ellos estuvieron muy al pendiente mío. Uno de ellos me escribió un día y me dijo que cómo estaba, y le dije que estaba muy mal, que yo no entendía por qué, si yo siempre había tratado de hacerlo mejor, de servirle a los demás, de estar ahí para el Señor, para Dios, porque yo tenía que estar pasando este sufrimiento. Y él me dijo, yo no te puedo contestar eso, no puedo ni siquiera sentir tu dolor porque ni tengo hijos, ni siquiera. Y me dijo, pero sabes que estás en mis oraciones. Y le dije, ok. Al mes de yo haberle escrito esto, él me contesta algo. Lo primero que hace es que me pone una foto de la Virgen María a los pies de Jesús en la cruz. Y me dice, Marce, en este lugar, ¿quién más sagrado que ella? Y estoy seguro que ella se hizo esas mismas preguntas. Porque a mi hijo, si era tan bueno, si no hizo sino ayudar a los demás, murió y murió de esta manera. Para mí eso fue como el clic que necesitaba. Siempre he sido súper mariana y para mí la Virgen ha sido un ejemplo de mujer, como tal, como mamá, como esposa, como servidora. Y yo decía, definitivamente, si ella que fue la escogida de Dios para ser la mamá de su hijo y tuvo que pasar por esto, ¿qué puedo pedir yo? O sea, no, yo ni siquiera tengo derecho al preguntármelo. A mí me ayudó muchísimo eso que él me dijo y me ayudó a reflexionar cantidad. Otra cosa que a mí me ayudó cantidad fue mi comunidad, mi gente de mi iglesia. A mí me pasó como Alexi, que hubo momentos donde yo le decía a mi psicólogo, al sacerdote, que si era que yo no quería a mi hijo, porque yo no sentía aquel dolor desgarrador que yo oía de estas otras mamás en el grupo de duelo, que no podían dormir, que no podían comer, y yo decía, yo no siento nada de esto. ¿Por qué yo no estoy sintiendo nada de esto? Estás en negación y no, yo entiendo que José se murió, o sea, estoy totalmente segura de eso. Y poco a poco me fui dando cuenta de que mi parte espiritual, mi vida de fe, fue la que me fue ayudando, y las oraciones de todas estas personas. Nosotros teníamos personas casi que de todo el mundo orando por nosotros como familia. Había momentos donde yo decía, ¿cómo es posible que yo esté aquí trabajando cuando acabo de pasar esto? Son cosas inexplicables, no hay explicación. La Biblia nos dice también que que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Soy fiel testigo de que esa paz existe y esa paz la he vivido yo. Ok. Y o sea, la estás viviendo, la has vivido en momentos, se ha extendido en el tiempo. Cuéntenos. Se ha extendido en el tiempo, cada vez la siento más fuerte, la siento más dentro de mí, sin quitar de que tengo mis momentos donde siento el vacío de mi hijo y siento la ausencia de él. Ya no me cuestiono el por qué me pasó, por qué a nosotros, porque a mí sí he servido tanto. No, simplemente así tenía que ser. Y como dice Alexia,
todos tenemos un día de llegada y un día de despedida. Desafortunadamente la sociedad nos ha metido en nuestra cabeza que nosotros los padres somos los que tenemos que enterrar a nuestros hijos y eso no es así. Eso no es así. Más sin embargo, aunque esta paz me llena todos los días más, hay momentos donde mi parte humana que sale también a flote, por ejemplo, un domingo cuando el Evangelio habla el domingo pasado, de la resurrección de la hija de Jairo, y entonces dicen otra vez, ellos oraron con fe y yo no oré con fe. Entonces, esa parte vuelve a hacerte la jugada, pero ahí es donde vuelvo yo con aquel mensaje que me regaló este sacerdote, definitivamente a María también se le murió el hijo. ¿Y qué más fe que la de esa mujer? Y a ella también se le murió. Y él podía haber hecho el milagrazo que pudo haber hecho y no lo hizo. Y no lo hizo Entonces, porque, exacto, y no lo hizo porque no debía de hacerlo. exactamente, exactamente. Entonces, esas son partes donde definitivamente son partes de mi fe, de mi religión, que son las que me ayudan a salir a flote y decir, no estoy sola, voy a poder, estoy viviendo esto por un propósito, en medio de tanto dolor le doy gracias infinitas a Dios porque estaba el día del accidente ahí, porque nadie tuvo que hacerme una llamada y que me dijeran esto por teléfono, porque no tuve que ver a mi hijo metido en una bolsa negra, porque yo oigo las historias de los papás y me parten el alma, pero para mí es una bendición y de verdad que miro al cielo y le digo, Señor, gracias, gracias porque en medio de todo ese dolor lo hiciste perfecto. Ok, ok. Avi, ¿y vos cómo vivís tus creencias, tu religión, luego de este desastre humano? ¿Cómo la vivís? Bueno, pues como les contaba anteriormente, después de que mi hija fallece, que fui a la iglesia a pedirle que si lo perdonaba, pues me diera una señal y esa señal hermosa que a mí me dio, no sé cómo llamarla, si una señal o algo divino, ¿no? Porque pude ver a mi hija por segundos plena y bien. Ujú, Después de eso, pues como dice Marce, otra vez cae en lo que es algo humano, el querer pues morirte, el querer atentar contra tu propia vida, el ya no querer seguir adelante y te cegas, no ves a tu alrededor. Yo tengo otra hija, bueno, ella se llama Camila, ella tiene 13 años ahorita, pero en ese momento cuando yo perdí a mi hija, como que ya no existía, ¿no? Uh -huh. Como, o sea, yo quería a mi otra hija, la que había trascendido, yo la quería porque yo decía, pues, ¿por qué no? Porque ella, mi hija, mi primogénita, la mayor, la que tenía que tontamente cuidarme en mi vejez, no la vi crecer, no la vi tener novio, no la vi, ya no la voy a volver a ver, era una desesperación enorme que yo solo le pedía a Dios, Dios, ayúdame. Tengo unos pensamientos, bueno, en ese entonces yo tenía unos pensamientos, pues, de quitarme la vida, ¿no? No voy a decir que lo intenté porque no lo intenté, sino que me restaron un medicamento que me puso muy mal, que sí sentí pues el borde de eso, ¿no? De morir, si se puede decirlo así, porque no lo he experimentado y no sé cómo se sienta, pero sí, yo lo sentí así. Y yo mientras estaba en ese trance, yo le decía a Dios, perdóname. Dios, sé que está mi hija Camila, ¿qué estoy haciendo? Ayúdame, no me dejes cometer estas locuras, ¿no? Porque sé que si yo me voy, la destrozaría por completo a ella, ¿no? Y si es tu plan, que aún sigo en discusión con él, del por qué, ¿no? O sea, no del por qué se la haya llevado, sino de como dicen las demás personas, de que ya le tocaba, ¿no? O ya era su momento, o ya estaba pactado, ¿no? Aún sigo sin comprender esa parte. Claro. Pero yo en ese momento yo le decía, ok, yo entiendo que ya era su momento de mi hija, ¿no? Pero pues déjame, necesito cuidar a mi otra hija. No voy a decir que por arte de magia no, porque sé que no es así. Pues, pues por su divinidad de él, que pude yo controlarme, pude controlar todos esos pensamientos negativos que yo tenía en atentar contra mi vida. Pude ver a mi hija, la que está aquí, pude verla y decirle, mami, por ti voy a vivir, aunque tengo mi corazón partido en dos, digo, uno está en el otro plano, digo, yo no está aquí, le digo, y sé que Fer, mi hija, le digo, ella está perfectamente bien en donde está.
tú, le digo, tú estamos aquí lamentablemente en este mundo que está pues, un poco ya mal, muy mal. Le digo, y creo que me haces falta. Le digo, y si esa es mi misión mía, de haber visto partir a mi hija a Dios, le dije, voy a cuidar a lo que tengo aquí, voy a ser buena persona. Cambié como no tienen una idea. Yo era una persona no mala, porque no era mala, siempre fui muy noble, fui de las, no voy a decir los parientes que tengo, ¿ah? Pero creo que fui la única que jamás ha abandonado a su hijo o a un hijo, que siempre luchó por su bienestar de ella, a pesar de todas las situaciones, pero no era yo allegada a Dios, no era yo así como que sí creía en él, pero así de, no, amén, y ya no, Dios me bendiga en mi día y ya, se acabó. Ahora puedo decir que también, que creo totalmente en él, que sé que mi hija está bien en donde está, que sigo descubriendo cuál es mi propósito aquí en esta vida. Y que el día que él decida por mí, ahora sí que ahí sí acepto que él decida por mí en mi tiempo y todo, que él decida cuando yo tenga que partir de aquí, que mi hija esté orgullosa de mí. Y que la gente que se quede aquí en esta tierra o en este plano terrenal, pues también puedan sentirse orgullosos de mí, de que no digan, ay, pobrecita, se murió extrañando a su hija, porque no es así, ya no es así. Entonces, pues sí, yo puedo dar gracias a él que me sacó del hoyo más feo, de la tormenta más fea, y que hasta la fecha, hasta el día de hoy no me abandonó, porque todos los días hablo con él, caminando. Voy a la tienda, no duro las eternidades hablando con él, pero sí le digo, ay Dios, perdón, hoy no me paré y no te di las gracias, ¿no? O sea, y me siento muy tranquila, con mucha paz y como dices tú, es una paz que no se puede explicar, que no la puedes, es más, yo ya no la cuento, porque te quedas viendo así como diciendo, ya es lo que quieres oír, ¿no? Quieres que digamos, ay, qué bueno, sí, sí está bien, ya no la platico, ya me la quedo yo y con eso es más que suficiente. Con mi esposo sí puedo platicar de esto, con mi hija también, y con eso me basta, con eso es más que suficiente. Y pues por eso es que creo en él fielmente. Muchas gracias. Ok. Tengo que decir que de todos los que he oído, pocos dejan de creer, ¿verdad? Y algunos modifican para, no sé, calzar. Y no es como una necesidad social, ¿verdad? Sino para que su creencia calce. Yo pienso que hay que transformarse y descubrirse, ¿verdad? ¿Quién es uno después de? Ujú. Para algunos, el, el- el- la iglesia, o más bien, la religión será un lugar a donde puedan desarrollarse. Para otros será otro sitio. Pienso que eh, todos lo hacemos por amor. Y cuando hablamos de amor, estamos hablando de Dios. Entonces nadie está fuera. Es decir, la forma en que lo sienten y lo viven es la propia, sin duda, porque nosotros cada uno tenemos nuestra propia visión, vida y misión. Dicho esto, pues es completamente pues comprensible que habrán algunos que se salgan, algunos que se pasen y algunos que Ok. busquen y algunos que se pierdan. Mm, Hay muchas cosas que no entiendo, pero ya no me las pregunto. Entiendo quedarme aquí. Y creo que vivir en el presente, y se los decía antes de iniciar, en el momento que uno vive el presente pleno, está en un momento de eternidad. Está en un momento de eternidad. Y cuando digo esto, lo comprendí a través de Manri, ¿verdad? Y de su nueva presencia. Y, y ahora que decías algo, Lexi, creo que tenía que ver con la congregación que hiciste, etcétera, y la buena vibra que se sentía. Vieran que inclusive se han hecho estudios que cuando los corazones se sincronizan, porque cuando están en la misma línea, el corazón empieza a latir en el mismo ritmo, digámoslo así, Ujú, ujú. y a partir de ahí suceden cosas maravillosas. No sé si les ha pasado, pero por ejemplo, cuando bailan parejas que uno ve muy hermoso aquello, está sucediendo aquello, Ujú. ¿verdad? Ujú. Y bueno, Son energías. claro, claro. Y por ahí lo escuché de un teólogo que sigo, ¿verdad? Que decía que, que Jesús no habló del estómago santo, ¿verdad? Habló eh, del corazón como ese algo que nos une, voy a decir ahora, con lo eterno, Ujú. que no lo entendemos, ¿verdad? Porque hablamos de eternidad y no sabemos de qué estamos hablando, somos completamente temporales. Y quería contarles esto de la sincronización de los corazones, porque cuando uno
se abre, puede percibir el corazón del otro y empezamos a vernos, por supuesto, como iguales. Y además de eso, eso ayuda muchísimo. Me parece que en ustedes lo que hay es una grandísima buena actitud, más allá de lo que creen, porque cada una dice, pero aplican restricciones, ¿verdad? Sí. Aplican restricciones, ¿verdad? Y ahora les voy a contar, las voy a poner en problemas, ¿verdad? Porque en la Biblia, bueno, que Lexus nos habló de un algo que suena muy bien, pero en la misma Biblia está eh, que dice que si un hijo nuestro muere, es por culpa nuestra. Si un hijo o alguien que amamos no recibe un milagro, es porque no tenemos fe, ¿verdad? Eso dice. No Sí, estoy inventando nada. parte. Ujú. Claro. Ok. Esas son las cosas que dice uno. Bueno, yo voy a decirlas y las voy a decir yo de primero para que ustedes no se adelanten. Aplican restricciones. Ujú. Hace un momento, creo que lo decía Abby, ¿verdad? Yo no era mala. Y no lo eras. Y ninguno de nosotros. Y ni ninguno de los que nos está escuchando. Bueno, ¿cómo lidian con ese algo que hay en la Biblia religiosa completamente que nos dice también cosas que no son bonitas de oír? Por favor, ¿quién? Lexus. Lexi, por favor. Ajá, bueno, yo soy creyente, pero también valoro mucho lo que es mi espiritualidad. Soy católica practicante, como ya les dije, pero creo en un Dios más humano, realmente. No creo en un Dios castigador, jamás, porque Dios es amor y Él no me va a castigar a mí. La Biblia, y tal vez la religión católica me excomulgue por lo que voy a decir, pero la Biblia es un libro que ha pasado por muchas manos humanas, por demasiadas manos humanas. Es más, la Iglesia Católica pasó por un periodo de oscurantismo, que fue la Santa Inquisición, donde ese libro fue muchas veces manipulado, ¿ok? Entonces, yo diría que, es más, se dice que hay capítulos que habían que el que tenemos lo interpretamos, evidentemente. Pero en mi caso, yo creo, como te decía, como les decía, en un Jesús más humano, en ese Jesús de la pasión de Cristo de, ¿De la de Giver? ajá, de Mel Gibson, ¿cierto? Mel Mel Gibson. Gibson, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y me imagino que en algún momento han escuchado todo lo que él vivió grabando esa película, lo que vivió el protagonista, todo esto. Esa película empieza con Jesús en el huerto de los olivos llorando, que cuando tú arrancas a ver la película dices, esto es un Dios humano. ¿Por qué? O el Jesús más humano que yo he visto, porque él rogaba, si ha de pasar de mí esta copa que pase, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. Y él aceptó la voluntad. Esa misma humanidad la veo reflejada en lo que acaba de decir hace un rato Marcela, cuando María y José van a presentar a su hijo. Cuando yo leo ese misterio del rosario, yo recuerdo el momento en que yo presenté a mis hijos. Y entonces ellos son humanos como, o son, yo no los veo tan elevados, sí hay un respeto, pero no me tomo los capítulos al pie de la letra por lo que les digo, porque realmente nuestro espíritu también es sabio, nuestra alma es sabia. Y yo tomo no lo que me convenga, sino lo que me hace resonar mi alma. Muy Y bien. a mí el Padre Nuestro hace resonar mi alma, el Ave María hace resonar mi alma, las vivencias de la Virgen María hacen resonar mi alma porque son vivencias humanas. El mismo Jesús, los capítulos o el Nuevo Testamento, que es tomado, y yo diría que es la parte que se puede, o sea, o está muy, muy ligada a todo lo que hubo testigos. Él no juzgó a María Magdalena, él la aceptó. Él vivía buscando a los pecadores, no a los justos, o no a los escribas o a los maestros, no. O sea, yo creo en un Dios más humano y no me tomo la religión al pie de la letra, no. Es más, yo creo en la reencarnación, porque yo sé que hemos venido varias veces y de eso hay muchísimos testimonios, demasiado. Cuando yo estoy movida, porque al igual que todos ustedes, vivimos días muy oscuros, días en que la mente te gobierna con su forma cuadrada y te dice, perdiste a tu hijo. Y esa es una voz que estamos escuchando. Mira, aquí están los compañeros y están creciendo. Diego no está, llegó la época de graduarse, Diego no se graduó de bachiller y yo, eso te golpea y te mueve todo. Entonces ahí es donde uno empieza a buscar lo que te resuene en el alma y hay las palabras que escuchas en la misa, no la interpretación literal, sino lo que te mueve, lo que realmente refleja amor, porque para mí Dios es amor. Entonces, no es que tomo lo que me convenga, quisiera que me entendieran eso, sino lo que realmente mi alma y mi espíritu
que es el que trasciende, reconoce. Eso es lo que yo tomo y siento. Yo no creo para nada en un Dios castigador, ni ando juzgando a los demás. Cada uno de nosotros vive su propia vida. Y así mismo como creo en mi Dios, en Jesús, en María, en los 12 apóstoles, porque también fueron seres humanos que vivieron como murió Pedro, como murieron los apóstoles, perseguidos. Entonces, creo en todas esas cosas, pero a la vez creo en la espiritualidad y creo en los niveles de conciencia. También cada uno de nosotros tiene un nivel de conciencia espiritual de acuerdo a lo que ya ha aprendido su alma, y vamos y venimos y vamos aprendiendo cosas. Entonces, y hay muchísimos testimonios, y es más, a mí me destapó todo lo que yo quise aprender y seguí buscando, y así conseguí abrazos de esperanza y muchas cosas, porque un día escuché un short de estos de YouTube que decía Jocelyn Arellano, que es una estudiosa de la reencarnación. Ella decía allí que para que una madre pase por la pérdida de un hijo es porque después debe venir un proceso de las cotufas y seguir buscando por todos lados aprendizaje, y es lo que me hace sentir bien. También pasé por mis capítulos muy oscuros. Yo también pensé, como muchos de ustedes creo que lo han pensado en algún momento, en que yo no quería continuar. Y uno se dice, esto es muy sencillo, este dolor se acaba, pero ahí dices, pero Diego, ¿le hubiese gustado eso? José Tomás está presente, toda mi familia, y su vida fue tan hermosa que no merece que yo acabe con la mía, ni que lo convierta en mi verdugo. Entonces, para mí, realmente tomo lo que mi alma y mi espíritu reconocen como algo verdadero. Qué bien lo decís. Voy a decir algo que es muy importante para quien nos escucha. Para poder, digamos, ser tan ecléptica como ella, ¿verdad? Y eso significa que toma partes de otras partes y arma su propia visión. Ha tomado su interioridad para poder saber que ella está diciendo, mi alma conoce eso. Para eso hay que estar abiertos. No hay que estar monolíticamente en un sitio, porque eso es de las posiciones más difíciles de afrontar una cosa tan difícil que es la muerte de un hijo. Y más allá de la muerte es su ausencia, que eso es lo que mueve el corazón. Marce, bueno, ya le decía, bueno, la Biblia está llena de sís y nos. En algún lugar dice esto está bien y en otro dice está mal, ¿verdad? Y bueno, quiero introducir una pregunta, ¿verdad? A la visión tuya de lo que crees y no crees. ¿Qué me dice la católica que sos de qué es la muerte? La muerte es el paso que necesitamos, la puerta que necesitamos pasar para llegar a la vida eterna, que es la meta que estamos buscando. Ok. ¿Y Yo quiero llegar al cielo y yo quiero llegar a la vida eterna, y para llegar allá necesito morir. Ok. Vamos a decir que es un renacer. Es un renacer, es donde Ok. voy a tener mi vida eterna. Aquí estoy temporalmente. Muchas veces digo, de mis 4 hijos, con quien más tengo la certeza y la seguridad que sé dónde está, es de José Luis. De los otros 3, tengo que ir a buscarlos por todas partes. Ok. Bueno, aquí podríamos tener una pequeña discusión, ¿verdad? Porque en la Biblia dice dos cosas, ¿verdad? Una es que vas a dormir, No. ¿verdad? De hecho, el cementerio, que esa es la palabra, digamos, universal para la etimología es dormitorio. Y bueno, más allá de lo que conocemos o reconocemos como un cementerio, es el concepto es que ahí duermen las almas. Y en otra parte, que tiene que ver con inclusive con el Calvario de Dios, es hoy nos vamos, ¿verdad? Uno debe de escoger con qué ojos va a ver esto. Y para quien es muy, otra vez, monolítico en sus creencias, no sé, derrumbar eso es muy doloroso. Y me gusta mucho la flexibilidad con que ustedes han tomado esto, porque sí, son creyentes, son practicantes, pero son flexibles. Y eso es increíblemente importante. Avi, bueno, ¿y vos cómo ves esto que acaban de decir las compañeras? ¿Qué más nos vas a aportar? Bueno, pues como lo comentan ellas y usted, yo he entrado también en discusión con la Biblia hablando sola, porque he encontrado eso que mencionas, que que están dormidos. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo pueden decirme? Incluso yo llegué a ir a otra religión
donde me dijo una persona, no llores, tu hija ahorita está dormida y no va a despertar hasta la segunda venida de Cristo, ¿no? Y dije, ¿cómo así? Dije, o sea, no me puede decir eso porque yo fui a la iglesia y yo le pedí le dije que lo perdonaba si él me mostraba dónde estaba mi hija. Y fueron los segundos que les comenté. Digo, ¿cómo ella me viene a decir eso? Entonces, ¿dónde estás tú, Dios? ¿Dónde está esa señal que tú me diste? Porque no creo que yo me la haya inventado. No creo que yo haya cerrado los ojos y haya producido eso en mi mente en ese momento, ¿no? Porque en ese momento yo no estaba pensando en eso, yo estaba pensando en mi dolor, en lo desgarrador que yo estaba y caí en, como dice Lexus, Lexi. que yo me formulé en mi cabeza, dije, bueno, ¿están dormidos o no están dormidos? Dios, tú eres el que me implanta, o no sé cómo decirlo, esas visiones que yo he llegado a tener de mi hija. Yo creo en eso y me quedo con eso, porque Exacto. no es que me conforme con lo que, o que yo quiera pensar eso para yo estar tranquila, no, porque sé y lo he sentido tan real que yo creo en, como dice también Lexi, que la Biblia ha pasado por muchas manos, por muchas personas que le han transgiversado. A lo que yo quería llegar en conclusión es que yo me quedo con lo que yo he escuchado que Dios me ha hablado, me quedo con esas visiones que yo he tenido, el sentir su presencia de mi hija y de Dios, yo me quedo con eso. No, no me puedo aferrar, incluso hay una persona católica que me dijo, yo tampoco, y es una señora que años es catequista y todo, y ella también ha perdido seres queridos y ella tampoco se queda con eso de que están dormidos y que cuando venga Dios van a despertar y todo eso. O sea, no, no puedo quedarme yo con eso, me quedo con lo que Dios me ha mostrado a mí. Ujú. Sí, nos ha mostrado. Ok, yo lo he dicho, creo, en otros podcasts, pero lo voy a volver a decir y dado el tema que estamos abordando. Eh, si nos hace falta, más allá de Jesús, están los apóstoles. Y entre todos ellos, y me gusta decirlo así, Santo Tomás, ¿verdad? Que necesitó meter, ¿verdad? Necesitó Ujú. ver y tocar, ¿verdad? Ujú. Y si el espíritu, el alma, como lo decía Alexi, necesita, no lo van a dar. Claro, hay cosas que nos dan y estamos tan cerrados, tan en otra sintonía que no, que se va a perder. Y eso también podríamos decirlo con respecto a los mensajes que nos dan nuestros hijos a través del tiempo, que muchos años después, y se los digo nosotros, 20 años después, siguen. Ujú. ¿Ah? Wow. Así es que, bueno, vamos a ir cerrando, compañeras. Me ha encantado cómo se ha desarrollado esto. Eh, me encanta, o más bien voy a decir, la flexibilidad de ustedes es la que hace la diferencia, ¿verdad? Y bueno, para quien ustedes ya tienen 2 años, las tres más o menos, Ujú. bueno, Ujú. pero habrá gente que empiece hoy mismo, en este instante que estamos conversando juntos, hay hijos que están muriendo. Quizá dentro de un año, 6 meses, escuchen esto. Bueno, Lexi, ¿qué les vas a decir a esos que recién inician con respecto a lo que hemos hablado? Bueno, me gusta mucho un mensaje que he escuchado mucho, y tiene que ver con la pregunta que le hiciste hace un rato a Marce. La muerte no existe, no existe como un final, no existe como algo tortuoso o como un castigo. Sí, los perdimos físicamente, perdimos lo que llamamos el estuche de esa joya que es su alma. Por alguna razón que nunca vamos a saber, ellos ya no están con nosotros, pero sigue su alma, su espíritu iluminándonos desde donde están ellos. Entonces, para mí la muerte no existe y es lo que yo quería que alguien me dijera cuando Diego se fue y alguien me lo dijo y el mismo Diego me ha hecho llegar señales de que él está en otro lugar y que su energía y su amor sigue estando conmigo. Porque yo Ujú. tomo algo muy importante. El amor siempre será la respuesta. El amor fue el mensaje que nos trajo Jesús. El amor de María al criar a su hijo. El amor de José al aceptar al Hijo de Dios en una época tan crítica y en un lugar tan fuerte porque sabemos todos que esos países son muy duros. Y José aceptó a María con un hijo que no era suyo, que era el hijo de Dios y que toda la humanidad pudo haberlo cuestionado. Jesús entregó su vida por amor a nosotros para demostrarnos que el amor existe hasta el punto de entregar
tu vida por la de la humanidad entera. Entonces, simplemente mi mensaje para todas esas personas que empiezan a atravesar la noche oscura del alma o el valle de las sombras es, los vamos a ver y ellos siguen estando con nosotros, no se han ido del todo, nunca se van del todo. Ese mensaje de que ellos duermen, para mí, no es algo que yo tome para mí, porque simple y llanamente ellos se fueron a un lugar donde el amor que se siente es indescriptible y los vamos a encontrar en un momento y no nos vamos a separar nuevamente, porque estamos juntos, porque hemos hecho un pacto de almas y ese pacto, ellos fueron tan honorables y tan hermosos que cumplieron ese pacto que hicimos antes de venir a la tierra, que fue partir antes de nosotros. Y este dolor solamente se puede transformar en amor. Es muy difícil en los primeros días, es una locura, es el momento que tú jamás te imaginas que vas a pasar, pero aferrándonos al amor de nuestros hijos y al amor de Dios, lo podemos ir pasando un día a la vez, pero sí lo podemos superar. Y ese amor se transforma, ese dolor se transforma en amor para los que nos quedan, para ellos mismos y para nosotros mismos, porque no nos podemos olvidar que nosotros también necesitamos amor y compasión hacia nosotros mismos. Yo sé que muchos vivimos el proceso de culpa. Yo lo viví fuertemente. Yo todos los días, después de que Diego se fue, le pedía perdón por esos 5 minutos que yo me descuidé. Pero después revisaba mi vida y yo sé que yo no me descuidé con mi hijo, que yo lo amé y que él me amó y nos seguimos amando. Entonces, ese es el mensaje, la muerte no existe. Y el amor puede con este dolor y lo puede superar. Eso es todo lo que me sale de mi corazón decirle. Es el amor el que nos lleva más allá. Y siempre será la respuesta. Exactamente. Por eso es que si nos dejamos guiar por el corazón, Él sabe para dónde hay que encauzar la vida. Marce. Bueno, definitivamente es el amor, Dios es amor. Muy importante, no podemos ser rígidos en las ideas de la religión. Necesitamos ser espirituales. Una vida espiritual hace la gran diferencia en este pedregoso camino del duelo. Amor. El amor de ellos está en nuestro lugar sagrado, que es nuestro corazón. Y van a venir momentos difíciles, momentos oscuros, como dice Alex, pero el amor lo puede todo absoluta. En la Biblia lo dice, ¿qué es el amor? El amor lo puede todo, el amor es paciente, el amor todo lo aguanta, todo lo perdona. Cuando de verdad entendemos que ese es el significado del amor, no solamente el que siento maripositas en el estómago, ahí es cuando ya nos hemos dado cuenta de que sí estamos haciendo las cosas como son. No los tenemos físicamente, pero yo creo que después de esa pérdida física de nuestros hijos, los hemos sentido más profundamente en nuestro ser. Sí, qué bonito. Avi. Bueno, pues yo quiero decirles que es un proceso no difícil, pero es un proceso que hay que llevar desde el amor, como lo mencionan las demás. El recordar a nuestros hijos no debe ser sufrimiento. Ahora yo puedo decir que recuerdo a mi hija con mucho amor y que doy gracias a Dios por esos 13 años que me regaló con ella, que tuve la dicha yo de tenerla en mis brazos, en mi vientre, que puedo decir que estoy orgullosa de ella, que este dolor va a pasar, hay que dejarnos sentir lo que tengamos que sentir. Claro, si deciden o no deciden tomar esos comentarios negativos de las personas, porque en todos lados los vamos a escuchar, el no llores ya, no lo dejas descansar, no es cierto, eso no es cierto. Nosotros lo que le mandamos a nuestros hijos es mucho amor y claro, de la mano de Dios, y es lo que yo les puedo compartir. Muy bien. Les voy a contar algo solo como referencia. Para nosotros, los católicos, son 10 mandamientos. Para los judíos son 600. Así es que imaginen lo que es calzar en una vida religiosa para un judío, y voy a ponerlo en el caso de que ha muerto un hijo, o un ateo que no tiene nada, no cuenta con nada, solo con el amor. Y dicho esto, Abrazos le ha abierto la puerta a los ateos, a los que medio creen, a los eclépticos, a los que, a todos, y a todos, todos lo que han entregado es amor.
estoy completamente en cuenta, o sea, yo no puedo describir qué es Dios, y quien se atreve a decir quién es Ujú. Dios está, digamos, yendo a un lugar que no conoce ni puede hacerlo. Puede hablar de Jesús sin duda, pero todos ellos, incluyendo a los ateos, hablaron de amor, es decir, hablaron de Dios. Y hoy, en este podcast, lo que la comunión fue el amor. Vinieron por amor, viven por amor. V- La cosa es que nosotros vivamos por amor Ujú. y volvamos a amar la vida al punto que la queramos vivir y nos veamos proyectados en el tiempo y queramos ir a hacer algo al futuro. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. A quien nos escuchó, un gran abrazo. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Bendiciones, Gracias gracias. igualmente. Gracias. Abrazos. Gracias igualmente.